Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien, que estés preparado para el culto de hoy martes. Que tu casa sea un altar para el Señor, que lo hayas predispuesto todo, que tu corazón esté dispuesto para alabar y adorar el nombre del Señor. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra por permitir presentarnos delante de ti, Señor, por poder pasar un tiempo contigo, Señor, donde los primeros beneficiados somos nosotros, Dios mío. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, y queremos, Señor, tener calidad contigo en este día. Por eso, Señor, queremos ver tu gloria como la del unigénito. Ayúdanos para esto, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora te invito a que cante y alabe y adores al Señor de todo tu corazón. Es que Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso. Es que Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Gloria, gloria, te doy gloria.
predisponerse para recibir de la palabra el plato fuerte, el plato principal, lo que alimenta nuestras almas, que podamos degustar lo que Dios tiene para hoy, para nosotros hoy en este día. Así que te invito a que estés pendiente y que te regocijes en la palabra. Aleluya. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos, que Dios los bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a poder compartir y edificarnos mutuamente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que abras la Biblia en el libro de Hechos 10, versículos 34 y 35. Hechos 10, versículos 34 y 35. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Estas palabras dichas por el apóstol Pedro, uno de los más destacados discípulos de nuestro Señor Jesucristo, judío, circuncidado, guardador de las promesas de Israel, aquel también que aquella vez lo negó 3 veces antes que cantase el gallo, pero que luego se mantuvo fiel a la promesa de la venida del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Este Pedro fue quien le predicó a sus hermanos israelitas, como lo relata Hechos 2, 22 al 24, que dice que le dijo que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros sabéis, y les dijo que al cual prendisteis y matasteis por medio de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, es decir, que resucitó. Luego en el versículo 36 les da la promesa: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Continúa el versículo 37, que al oír esto se compungieron, es decir, se arrepintieron y dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Continúo diciendo: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y así fue como 3,000 personas, 3,000 israelitas recibieron el Evangelio, se arrepintieron y se bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Pedro pensaba que la salvación solo era para los judíos. Y no solamente Pedro, igual el resto de los judíos pensaban lo mismo. El resto de las personas eran ajenas al pacto de la promesa, sin esperanza ni Dios en el mundo. Pero el Señor le iba a mostrar que en toda nación, no solo en Israel, Él se agrada del que le teme y hace justicia, mediante la siguiente experiencia que tuvo Pedro. Volvemos nuevamente a Hechos 10 y nos relata la palabra de Dios que allí había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana. Un centurión, como todos sabemos, era una persona con autoridad que estaba sobre 100 hombres. Y la compañía se llamaba La Italiana porque en un principio estaba formada por voluntarios de origen italiano. Y llama la atención cuando dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre.
un principio puede resultar antagónico o contrario, ¿no? Porque cuando pensamos en un soldado, o cuando pienso en un soldado romano, lo relacionado con la falta de piedad. Eran verdaderos profesionales en el arte de la crueldad y el ensañamiento contra los enemigos de Roma y todos los que eran declarados reos de muerte. Así recordamos la forma como fue tratado nuestro Señor Jesucristo por ellos. Cuando fue golpeado, lo golpearon, lo bofetearon, le pusieron una corona de espinas, echaron suerte sobre su ropa, lo latiguearon y eso, ¿no? Mostraron toda su crueldad sobre él. Es que ellos aseguraban de que los condenados a muerte estuvieran bien muertos. Por eso nos relata ahí el Evangelio de Juan, que a los que estaban crucificados junto a Jesucristo les partieron las piernas para acelerar su muerte. A nuestro Señor Jesús no le partieron las piernas, pero le traspasaron su costado con una lanza, del cual salió, dice que agua y sangre. Sin embargo, todos los centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento fueron personas con cierto grado de discernimiento espiritual. Por ejemplo, como el relato que hemos dicho en Marcos 15:39, que cuando Jesús estaba siendo crucificado y después de haber clamado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, expiró. Y el centurión que estaba ahí dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También hay otro centurión que relata a Lucas 7, de 2 al 8. En Lucas 7, de 2 al 8, dice que había un centurión que tenía un siervo que quería mucho. Este estaba enfermo y a punto de morir. Cuando él oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para que Jesús viniese a sanarlo. Y ellos vinieron a Jesús y rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Es decir, era un hombre que amaba a Israel y nos edificó una sinagoga. Así que Jesús fue en camino de su casa, pero cuando Jesús se acercaba a su casa, envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve digno por venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Jesús se maravilló, y el Señor dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces ocurrió el milagro, y su siervo fue sanado. Y luego, pues, también Cornelio, también, que dice que era piadoso y temeroso de Dios. Esto a mí me hace entender que si tú temes a Dios, en cualquier profesión que tengas o trabajo, puedes honrarle, puedes honrar al Señor. Y además, que cuando tú eres de esta manera, procura ser así con Dios, pues también es un ejemplo que das a tu casa. Dice que la casa de Cornelio, dice, él era así y su casa, los suyos, seguían su ejemplo. Continuando con las características de este hombre, el cual era diferente porque Dios estaba obrando en él, evidentemente. Era varón piadoso, es decir, una persona compasiva, misericordiosa, una persona que tenía temor de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, obviamente no es una palabra vacía, sino que es pensar en su carácter y voluntad, y en cada paso que demos y en cada decisión que tomemos. Dice también que hacía muchas limosnas. Era parte de su carácter, que era piadoso, misericordioso, compasivo con los pobres que había en Israel. Y oraba a Dios siempre.
Estas cualidades que sin ser prosélito a pleno derecho por no estar circuncidado, por no ser israelita, sin embargo, adoraba y oraba al Dios verdadero, guardando muchos de los mandamientos y preceptos que Dios le había dado a Israel. ¿Cómo ocurren los acontecimientos? Dice en el versículo 3 que vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio estaba orando, y en el versículo 30 de este mismo capítulo nos especifica más. Dice que él estaba en ayunas y en oración, cuando ve un ángel de Dios sobre la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Los judíos tenían 3 tiempos de oración. El shaharit, o tienen 3 tiempos de oración: el shaharit, que es la oración del amanecer; minja, que es la oración de la tarde; y el arbit, que es la oración del anochecer o de la noche. Y este hombre estaba orando a Dios en la hora novena, en la hora del sacrificio de la tarde, en el minja. Cuando se le aparece, dice, un ángel de Dios, y él atemorizado dice: ¿qué es, Señor? Y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Era un hombre de oración y era un hombre que daba limosnas, como ya lo hemos mencionado. La ofrenda y el diezmo es el fruto de la obediencia y de la fidelidad hacia nuestro Dios. Y la limosna, pues, es una manera de amor y de compasión hacia el prójimo. En Lucas 11:41, Jesús mismo nos enseñó. En Lucas 11:41 dijo: pero dad limosna de lo que tenéis. Dad limosna de lo que tenéis. Y en Lucas 12:33 dijo: vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Dios se acuerda de tus oraciones y de toda buena obra que hagas para Él, todo aquello que honra su nombre. No sabemos la oración que hacía Cornelio, pero continuamente la elevaba a Dios. Pero lo que sí sabemos es que la respuesta venía en camino, y el portador de esa respuesta era Pedro, el cual traía el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y así dice el versículo 7, que él llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los cuales le asistían, y los envió a Jope, donde estaba Pedro, en casa de un llamado Simón Curtidor. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, es decir, cerca de las 12 de la mañana, ¿verdad? Y Pedro dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, dice el versículo 10 de Hechos 10. Esto me hace pensar que hay gente que está buscando a Dios, está esperando respuesta de Dios, y Dios está buscando gente que lleve esa respuesta.
Por lo cual creo que nuestra oración debería ser: Señor, permíteme llevar la respuesta de tu evangelio a quien la está buscando. La oración nos prepara para recibir las cosas de Dios. Dice que le sobrevino un éxtasis. Es decir, pasó a un estado de total recepción, de sensibilidad espiritual, que pudo ver visión de Dios. Y así en el versículo 11 dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Para un judío observante como Pedro, era algo repugnante porque se trataba de una mezcla de animales limpios e inmundos. Su conciencia daba testimonio de que no había comido él alimento prohibido por la ley, por lo cual él no entendía. Pero Dios le dice: no llames lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto me recuerda a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7:15, cuando dijo: no hace mal lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. En el versículo 17, que dice primero el 16 dice que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, dice que llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Dios también traería la respuesta a Pedro sobre el significado de aquella visión. Mientras que a Cornelio le habló un ángel, a Pedro le habla el Espíritu Santo. Y Pedro pues escucha lo que estos hombres el mensaje que traían de parte de Cornelio. Y ya en el versículo 22 dice que ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda tu nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Ya aquí podemos ver que Pedro quebrantó una de sus costumbres, porque era abominable para un varón judío recibir a unos gentiles en su casa, o lo contrario, o ir a casa de unos gentiles. Pedro fue acompañado por 6 de sus hermanos. Algún teólogo he escuchado que en la iglesia primitiva era una manera de mostrar respeto por los ministros de Dios, acompañarles en sus viajes. Nos vamos al versículo 25, cuando Pedro llega donde Cornelio. Dice que Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Esta parte de aquí llama la atención, ¿verdad? Porque hay que entender cómo Cornelio miraba
a Pedro al tener esa reacción de adorarle, ¿no? Y lo que he encontrado, lo que he podido estudiando es que se refiere, hay dos verbos, hay más verbos, pero hay dos verbos que podemos tomarlo. Uno que sería latreu, del griego latreu y del latín latría, que se refiere a reverencia, culto y adoración que solamente se debe a Dios. Pero lo que estaba haciendo Cornelio era una especie de reverencia u homenaje a un hombre que tenía autoridad, que obviamente no era un ente divino, que no era divino, ¿no? Que no era Dios, ¿no? Y este verbo pues es proskuneo, que es un homenaje. Pero Pedro, un varón humilde, un hombre rendido a Dios, le dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, yo no necesito adoración ni homenaje, porque yo soy solamente un vaso de barro, es lo que puedo entender, ¿verdad? Yo también soy hombre, que lo que tengo es lo que tengo es de Dios, y Él merece toda la honra, la gloria y la adoración. Yo también soy como tú, hombre, le dijo. Entonces continuamos con la palabra del Señor y dice que hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio había reunido a muchos para escuchar la palabra de Dios. Y les dijo: vosotros sabéis, en el versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que le preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Luego Cornelio, en los versículos que continúan, le explica cómo él había estado en oración, en ayuna, y cómo un ángel le había hablado. Y en el versículo 34 se resuelve el enigma de Pedro, ¿verdad? Cuando dice: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación, es decir, no solo en Israel, se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De qué vale que seas un judío circuncidado, si no temes a Dios y no hace justicia? Isaías 66:2 dice: miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Jesús mismo habló de la parábola del buen samaritano, poniendo como ejemplo de misericordia a un gentil y no a un judío. Jesús mismo fue criticado por comer con pecadores y publicanos. Estuvo dispuesto a entrar en la casa del centurión que lo mandó a llamar en Lucas 7. Estaba de camino, aún a pesar, como hemos leído aquí en el versículo 28 de Hechos 10, que es abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Jesús dio muestra de compasión y misericordia cuando tocó al leproso, cuando sanó en el día de reposo. Esto es hermoso, lo que la gracia y la bondad de Dios hacia nosotros, que fuimos alcanzados por Dios también nosotros. Se abrió la puerta también para nosotros los gentiles. Y esto es hermoso, ¿verdad? Cómo Dios le habla a Cornelio. Cornelio, no basta con ser piadoso y temeroso de Dios. Está bien, yo he escuchado tus oraciones y tengo memoria, porque tú eres un hombre que me busca.
Está bien que dar limosna, pero no basta con aquello. Jesucristo le iba a mostrar en el mensaje que traía Pedro, traía un mensaje de parte de Dios, del Espíritu Santo, porque había algo importante que lo encontramos en Hechos 11, 14. 11, versículo 14. Que el ángel le dice a Cornelio, hablando de Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La salvación venía a la casa de Cornelio. Cornelio necesitaba ser salvo. Él estaba buscando a Dios, pero necesitaba conocer el Evangelio y mediante el Evangelio de Jesucristo ser salvo. Y cuando Pedro empieza a hablar desde el versículo 37 en adelante, haciendo un resumen, lo que Pedro le enseñó, le mostró de parte de Dios a Cornelio fue que Jesucristo es el Señor de todos. Es el Kyrie, es el amo y Señor del universo. Dios escucha las oraciones, Cornelio, pero debes saber que Jesús es el camino al Padre. Como dice en Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es aquel que en su nombre toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre, como está escrito en Filipenses 2:10. Primeramente le enseñó eso, como dice en el versículo 36, que es Señor de todos. Lo segundo es que Él es nuestro libertador y sanador. Versículo 38, que Él estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Murió colgado de un madero. Versículo 39, a quien mataron colgándole de un madero. Resucitó al tercer día. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Él es el juez de los vivos y los muertos. Versículo 42, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y que todos los que creen en Él recibiesen perdón de pecados por sus nombres. De este dan testimonio, el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y en el versículo 44 que continúa dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vino el Espíritu Santo también sobre los gentiles. La promesa de Dios. Se había derribado el muro. Hay una canción que dice que Dios dice, oh, tu amor me encuentra, me sostiene, dice que no hay oscuridad que no alumbres. Los gentiles estábamos en oscuridad, pero también nos vino el Evangelio, vino la luz. No hay muro que no derrumbes. También aquí lo escribe el apóstol en Efesios 2, el apóstol Pablo. Dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, Cornelio y también nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo uno.
de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Señor derribó la pared y la salvación también alcanzó a nosotros los gentiles. Podemos llegar como conclusión, pero antes quisiera también comentar la manera como Dios hace las cosas, porque a continuación de esto dice que cuando recibió el Espíritu Santo, los que venían con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Volvemos a Hechos 2, cuando dice él, Pedro, les dijo en el versículo 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese fue el discurso, la predicación que hizo a los israelitas, a los judíos, donde 3,000 aceptaron al Señor. Arrepentíos, bautícense y luego recibiréis el Espíritu Santo. Pero aquí, en Hechos 10, los gentiles primero recibieron el Espíritu Santo y luego se bautizaron. Esa es la multiforme gracia de Dios, que es revelada al hombre y rompe con todos los paradigmas que a veces tenemos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Además dice que estos hermanos que se habían convertido le rogaron, es decir, Cornelio y su familia, los primeros en recibir el Evangelio entre los gentiles y ser bautizados, rogaron que se quedasen algunos días con ellos. ¿Para qué? Para seguir escuchando la palabra y recibir la doctrina de nuestro Señor Jesús. Entonces llegamos como conclusión que a través de la oración, alguien oró a Dios, Dios escuchó, alguien oraba y Dios envió. Cuando hay una búsqueda verdadera de Dios, su plan se revela, toma forma de una manera sobrenatural. La oración prepara el corazón, el alma y el espíritu para recibir lo que Dios quiere revelar. Aún viviendo en un mundo que ha dado la espalda a Dios, un mundo donde escuchamos rebeldía y maldad, pero también hay mucha gente que está buscando de Dios, que intenta ser piadosa y temerle a Él, pero que necesita aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador para recibir perdón de los pecados por su nombre y recibir el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga abundantemente y que guardemos estas palabras en nuestros corazones. Y si alguna persona que está escuchando intenta ser una buena persona, intenta ser piadosa, ora a Dios, pero nunca no conoce la palabra de Dios, no ha escuchado el mensaje de salvación, el mensaje de amor, si no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que ahí donde estás, tú le digas al Señor Jesús: Señor, tú eres mi Señor y Salvador, único y suficiente Señor y Salvador. Toma mi vida entera, toma mi corazón. Yo te quiero seguir. Que Dios te bendiga. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía bendición y vida eterna el Señor, ¿verdad? Todos lo sabemos. Así que, si me permite, voy a orar para despedir el culto, pero también para poner nuestro descanso en manos del Señor,
Dios mío, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor eterno por nosotros. Gracias por bendecirnos como tú lo haces. Te pedimos que nos ayude, Señor, en esta noche, que renueve nuestro descanso, Señor, que tengas cuidado de nuestros sueños, que pongas ángeles alrededor nuestra que nos custodien y líbranos del coronavirus. Señor, líbranos de todo aquello que nos asedia y nos acecha. Reprende al maligno en el nombre de Jesús y haz tu voluntad, no solo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras barriadas y en nuestra ciudad, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel y bueno, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.